Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Con frecuencia encontramos que la relación entre México y los Estados Unidos, y particularmente la relación entre el noreste mexicano y Texas, es muy fuerte. Hay muchos lazos que nos unen, lazos históricos, culturales, pero también lazos de orden económico. Y cada día la integración entre México y los Estados Unidos, y particularmente la integración económica entre México y el estado de Texas, es mucho más fuerte. Esto tiene una historia que se prolonga a muchos años atrás, pero que se vio particularmente dinamizada a partir del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. El tema es qué es lo que tiene que considerar un inversionista mexicano cuando piensa en poner su dinero, en llevar su dinero, en llevar sus proyectos de negocios al estado de Texas, y particularmente qué es lo que debe considerar desde la perspectiva de la seguridad jurídica. La pregunta es cómo hacer inversiones en Texas teniendo criterios de seguridad jurídica. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo y una persona que me parece mucho más que adecuada para tratar este tema. Me refiero al licenciado Francisco Peña. Francisco es un abogado egresado del Tecnológico de Monterrey, en donde obtuvo su licenciatura en Derecho. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma del Norte, y también debo decir que su vida profesional ha sido muy destacada e interesante. Ha tenido su ejercicio profesional en despachos independientes, donde comenzó a ejercer como abogado. Posteriormente también fue abogado de empresa y finalmente ha sido contratado por el prestigioso despacho de Cachó, Cavazos y Newton, que es un despacho originalmente basado en San Antonio, pero fundado por un abogado mexicano, René Cachó, y por dos abogados tejanos, los señores Newton y el señor Cavazos, porque los apellidos de origen hispano son una cosa común en el estado de Texas, que es parte de la cuestión que explica los lazos culturales tan profundos que existen entre nuestras dos regiones. Francisco es miembro presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Texas. Es también presidente del INDEX, de la Comisión de Comercio Exterior de INDEX, que es la Asociación de Maquiladoras, y también es miembro de la Comisión de Capital Humano del capítulo noreste de la Cámara Americana de Comercio, la American Chamber of Commerce. Así es que, con todas estas credenciales, a mí me gustaría preguntarte, Francisco, normalmente como abogados
para nosotros es muy claro el tema de la seguridad jurídica, pero ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué es un tema a considerar cuando un inversionista pretende llevar su dinero y sus proyectos de negocios al estado de Texas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, mi estimado Carlos, por tenerme aquí. Gracias también por este espacio que me permites. Hay muchas cosas, como bien lo manejas tú. Hay una relación muy cercana de Texas con México. Hagamos un poco de historia y recordemos que Texas era parte de México en algún momento. En consecuencia, muchos de los mexicanos nacieron en Texas, vivieron en Texas, y eventualmente cuando Texas se separa, por cerca de 10 años, Texas se convierte en una nación independiente. Y esa nación independiente crea ciertas situaciones en las cuales siguen teniendo estos lazos con México. Posteriormente, Texas se hace estado de Estados Unidos y se crea, más allá de esto, se crea el lazo o el vínculo de dos naciones teniendo relaciones comerciales, dos naciones teniendo lazos familiares que van más allá de un límite o de una frontera desde el punto de vista legal. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que entender que Texas juega un papel preponderante con el estado de Nuevo León, con el estado de Tamaulipas, con el estado de Coahuila, Chihuahua. Y en ese sentido, Texas no deja de ser el primer socio comercial con México. De ahí la necesidad de entender la infraestructura, la ingeniería que se necesita para atraer negocio a Texas y cómo Texas también puede hacer negocio en México. Ahora bien, y contestando a tu pregunta, ¿por qué se dan esos lazos de negocios entre particulares? Una de las principales arterias de negocios que hemos visto, sobre todo a través de mi despacho en Cashoka Basso Newton y la Asociación de Empresarios Mexicanos, vemos que existen necesidades, existen ciertas tendencias, sobre todo de tiempo en tiempo se van dando la necesidad de traer capitales mexicanos a un lugar donde se le considera un poco más seguro para hacer su inversión. Hay tiempos económicos, hay tiempos violentos en México que han forzado esa salida de capitales, y no nada más capital económico, capital humano, capital económico, y también en lo que es la fuga de cerebros que se ha venido a Texas y al resto de Estados Unidos. Sin embargo, cuando tú vienes a invertir a otro país, tienes que seguir las reglas de ese país. Y para seguirlas, tienes que conocer a personas que en un momento dado te puedan ayudar a resolver dudas, a resolver problemas de tipo legal o inclusive resolver dónde comprar una casa para saber dónde van a estudiar tus hijos. Esas cosas no suceden en México. Tú tienes una casa en una colonia y tú quieres que tu hijo vaya y estudie en una escuela diferente donde vives tú. Sin embargo, acá hay reglas donde, y sobre todo porque se ven fondeadas, fondos públicos, fondos estatales, federales, algunos de ellos, donde esta escuela, tú no puedes acceder a la misma porque tú vives en una zona diferente. Y es importante entender que así de sencillo que es el estudio para un niño en primaria, secundaria y prepa, ahora imaginemos qué tenemos que entender de esta cultura, hablando de Texas, para poder tener nuestras inversiones de manera segura. Pues tenemos que entender primeramente qué es lo que quiere el inversionista que viene de México a Estados Unidos. Hablemos de una visa, por ejemplo, una visa B1, B2 que te permite ser turista y te permite ser agente de negocios. Y entendamos una cosa muy importante: el hacer negocios no significa que tú puedes venir a trabajar a Estados Unidos. Simplemente tienes la habilidad para concertar citas, para hacer contrataciones, para negociar contratos, y esto es hacer un negocio, o comprar en un momento dado o vender.
pero el hecho de que tú te dediques físicamente a mover un tornillo, a mover un lápiz, a moverle a una computadora, eso ya no es hacer negocio, eso es trabajar. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, la visa B1 o B2 te permite hacer negocios y venir de turista. Eso quiere decir que te vas a quedar en México y de vez en cuando vienes a supervisar tu negocio. Hay otra forma de hacer negocio también, donde tú puedes conseguir una visa en la cual puedes pasar largas temporadas en Estados Unidos, puedes trabajar en Estados Unidos, pero sin embargo, tu origen, es decir, México, no lo vas a perder, porque no lo quieres perder, porque acá tienes tu familia, tienes tus lazos. Hay otra forma de hacer negocio cuando tú decides desconectar todo tu pasado con México e irte directamente a estudiar y a vivir y a trabajar y hacer negocios en Estados Unidos. Y eso lo consigues a través de las visas, como el segundo escenario que te ponía, pero al final del día lo que quieres es pasar de una visa a una residencia permanente y posteriormente de una residencia permanente a una ciudadanía. Entonces, todo esto conlleva ciertos parámetros legales que tú tienes que cumplir. No nada más es venir a hacer negocio, traigo dinero, hago una LLC, la famosa empresa que vas a crear, abro una cuenta de cheques y yo ya estoy listo para hacer negocio. No, desgraciadamente no. Ese es un mito que existe en muchos de los inversionistas porque tal vez, estamos hablando muy atrás en el tiempo, se podía hacer de esa manera. Hoy por hoy no lo podemos hacer así. Tenemos que consultar a un abogado, tenemos que consultar a un contador, fiscalista, tenemos que consultar a un abogado corporativo, porque tu abogado migratorio es el que te va a decir cómo hacerlo y estructurar tu LLC, y tu contador te va a decir cómo vas a pagar los impuestos. Ojo, es bien importante establecer esto. Hay ciertos tipos de residencias. Hay la residencia para efectos migratorios y hay la residencia para efectos fiscales. Cuando tú te conviertes en residente fiscal acá en Estados Unidos, tú tienes que pagar impuestos, lo que le llaman es una residencia fiscal global. De todos los lugares donde tú generes dinero y que generes ganancias, tú tienes que venir a pagarlos a Estados Unidos. Todos tus impuestos que pagaste, si tienes ingresos de México y tienes ingresos en Estados Unidos, pagas tus impuestos de México, esa declaración la traes a Estados Unidos y la utilizas para formar tu propia declaración en Estados Unidos y pagar los impuestos. Si es más o es menos, tendrás que pagarlos o en su momento te devolverán dinero, porque acá sí devuelven dinero. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión a la ligera. No podemos usar otro término, pero el término correcto aquí en este caso sería no hagas decisiones a la ligera porque posteriormente te puedes arrepentir de ello. Entonces, como puedes ver, hay y además te pueden dejar marcado para el avance de tus proyectos de negocios y quizá de tus propios proyectos de vida. Sí, tienes razón en ello, porque le llaman, aquí hay mucho, se manejan mucho con la regla de 3 strikes. Strike 1, te lo permiten, slap on the hand. Strike 2, es un regaño más fuerte. Strike 3, ya no te van a permitir hacer nada. E inclusive, puede ser que en el strike 1 le pegaste a la pelota y va volando y la cachan la pelota y quedas out a la primera. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos. Hay algo, cuando te vienes a invertir acá a este país, hay muchas cosas que en México las hacemos como cosas normal. Te voy a dar un ejemplo burdo si tú quieres. Llegas a un semáforo y te lo pasas en rojo. Si te vieron, pues a lo mejor te pueden multar. Si no te vieron, no pasó nada. Acá te pasas un rojo, no haces un buen alto y la persona, en este caso el oficial de tránsito, acá hay un oficial de policía, que te vaya a parar, lo primero que te va a pedir es tu licencia. Al darse cuenta que traes placas mexicanas o que traes licencia mexicana, quiere decir que eres invitado en este país. Y al ser invitado en este país, tú tienes que respetar esas reglas. Si no las llegas a respetar, te van a cortar tu visa. Es muy importante establecer estos parámetros porque mucha gente nos venimos para acá
con la idiosincrasia de que así se hace en México, así lo puedo hacer acá. Y más aún, sobre todo aquí en la franja del Valle de Texas, hay tanto mexicano, la idiosincrasia y la historia que tenemos se convierte tan familiar que perdemos de vista que somos invitados a este país. Y como tal lo debemos de respetar. Y se nos olvida a veces. Es como si fuera un extranjero a México y no respetara las reglas. Lo mismo va a pasar. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. Son detalles tan cortos, y digo cortos en el sentido de que no lo piensas, lo actúas nada más porque vienes de una sociedad donde se actúa de esa manera. No lo puedes replicar acá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Así como te platico ese ejemplo burdo de un semáforo, de un alto que te pasaste, así debemos también respetar las reglas de cómo tributar, las reglas de cómo establecer nuestros negocios o en este caso las empresas de manera correcta para poder en un momento dado no quebrantar ninguna reglas que a menudo pensamos que no estamos haciendo nada malo, que es nada más formar una LLC, que es abrir una cuenta bancaria y como ya abrí todo eso y tengo una visa que me permite ser turista y me permite hacer negocios, pues yo estoy haciendo negocios. Cuando en la realidad se puede considerar que estás haciendo más que un negocio, que ya estás trabajando. Y eso es lo que no se permite con tu visa B1, B2, por darte un ejemplo. Fíjate que es muy interesante este planteamiento que tú haces, porque con mucha frecuencia, desde la perspectiva mexicana, se oyen críticas con respecto a los inversionistas, particularmente de los Estados Unidos, porque naturalmente la mayor parte de nuestras relaciones comerciales internacionales ocurren con los Estados Unidos. No es casualidad que seamos mutuamente el socio comercial número uno de cada uno de nuestros países. Que dices, bueno, estos estadounidenses vienen acá y creen que el mundo es como los Estados Unidos y quieren hacer negocios pensando que están en los Estados Unidos. Y lo que tú me estás diciendo, y me parece muy sensato, es que esto también opera a la inversa. Es decir, el mexicano que va a los Estados Unidos tiene que estar consciente de que está en un mundo, en una cultura de negocios distinta a la nuestra, que desde el punto de vista de negocios opera con otros criterios, pero para efectos nuestros, particularmente para efectos jurídicos, también opera con otros criterios. ¿Esto podría ser correcto lo que estoy diciendo? Sí, claro. Fíjate que hay algo que acabas de mencionar muy importante, los criterios. Algo tan sencillo como una persona con un poder adquisitivo lo suficientemente fuerte, un acaudalado, en este caso, hombre de negocios, es lo que nosotros llamamos muchas veces es un don. Don Carlos, don Sergio, don Roberto. Y cuando cruzas la frontera, se te quita el don y te quedas con tu solo nombre. Ese cambio cultural que no traemos, que lo desconocemos, y cuando vienen acá, piensan que van a ser tratados de la misma manera como la gente en México los trata. Sin embargo, la persona que barre la entrada del H-E-B puede llegar a tener más derechos que tú, porque él es ciudadano, simplemente por ese hecho. Y no porque sea más o menos, no, es que aquí tratan a la gente de igual a igual. Sí existen élites, sí existen gente muy acaudalada también acá, pero son de acá. Tú eres un visitante de negocios, tú eres un invitado a este país y debemos de respetar esas reglas. Entonces, estas reglas a veces se nos pueden llegar a olvidar por nuestra propia forma o nuestra propia cultura de cómo vivimos en México y quieres venir a vivir acá de la misma manera. Insisto, si te vas más al norte, donde el español se va diluyendo, no desaparece, pero se diluye, tu idiosincrasia cambia, tu forma de ser cambia,
tu forma de pensar cambia. Aquí, en el Valle, yo te puedo decir que fácilmente 80% de todos nosotros aquí hablamos español. En cualquiera de los negocios. Hay un 20, sí, que habla solamente inglés, entiende el español o medio lo entiende, o se defiende, y te tiende eso a borrarte que estás en otro país, porque te sientes muy a gusto, te sientes en confianza, como decimos en México. Y esa parte es la que en un momento dado puede jugarte un truco en tu mente y puedas llegar a cometer alguna pifia en tu forma de manejarte acá en esta región de Estados Unidos. Insisto, te vas más al norte, donde estás más consciente de que ya no estás con mexicanos, ya no estás con hispanos o latinos, como le quieras llamar, sino que es una cultura diferente y tu cerebro inconscientemente se va adaptando a esa cultura. Acá, esta cultura es una mezcla de muchas cosas y de muchas culturas y se siente que estás en México, la verdad, desde la comida, desde la cultura. Y los apellidos son los mismos: González, Correcto. García, Pérez, Hernández. Es decir, no hay un cambio en ese sentido. La fisonomía es la misma, el trato es muy familiar, pero bajo esa apariencia, en realidad operan otros criterios. Pero más allá de la cultura de negocios, yo me doy cuenta que en México recurrir a un abogado para accionar prácticamente cualquier cosa no es tan frecuente como ocurre en los Estados Unidos. Y ahí me parece que también hay una brecha cultural, en el sentido de que los inversionistas mexicanos en general no están tan acostumbrados a recurrir a los abogados como sí lo hacen los inversionistas estadounidenses y prácticamente cualquier persona que viva en los Estados Unidos. ¿Quieres ayudarme a reflexionar sobre este tema y cómo empezar a dar cómo elaborar ese primer puente cultural para adentrarse en la cultura de negocios de los Estados Unidos y particularmente en la cultura jurídica de los Estados Unidos? Fíjate que tienes un muy buen punto y es cultural. En Estados Unidos, el abogado es uno de los pilares, de los 4 pilares que forman en esta sociedad. Te comento rápidamente. La cultura americana se forma bajo 4 pilares: un doctor, un maestro, un sacerdote o pastor y un abogado. Esos son los 4 pilares de esta cultura aquí en Estados Unidos. Y con ellos creces y con ellos te vas desenvolviendo, y en tu mente, desde que eres un infante, vas creciendo sabiendo que esas 4 personas representan pilares importantes en esta sociedad. Posteriormente viene la gente de las policías que vienen a marcar el orden, pero no nacieron como el pilar de estos 4 que te acabo de mencionar. Sí, ayudan a instrumentar, pero no son las piezas angulares, las piedras angulares de la sociedad. Correcto. Por lo regular, la carrera del abogado acá es muy respetada, muy, muy respetada. En México hacemos una comparación. Bueno, podemos hablar de chistes de abogados toda la noche si quieres. Aunque allá también hay chistes de abogados y muy buenos. Sí, claro. Pero sin embargo, las tonalidades de los chistes, partiendo de ahí nada más, es agredirlos, socavarlos, menospreciarlos. Y muchas veces dicen, nos hemos ganado los abogados en México ese desprecio de la sociedad porque han tenido malas experiencias con algunos malos abogados que han tratado de tomar ventaja muchas veces. No que acá no, pero el porcentaje es mucho menor. Ahora bien,
Esta cultura que tenemos en México de que hazlo tú y si necesitas consulta a un abogado, acá en Estados Unidos es consulta al abogado y luego lo haces. Desgraciada o afortunadamente, Estados Unidos es un país de las demandas. En México, a diferencia de la materia laboral, no es un país litigioso. En Estados Unidos sí es un país muy litigioso. Por cualquier cosa. No hay un derecho estricto. Y me refiero a estricto no porque no se cumpla, sino estricto en el sentido de que no es un derecho civil, a diferencia de Luisiana, no es un derecho civil que te dice lo que está expresamente permitido es lo único que puede hacer la autoridad. Acá es de interpretaciones. Acá es el derecho común. Acá te puedes valer simplemente las personas que te van a juzgar, un jurado, 12 personas van a determinar si eres culpable o no eres culpable. Ojo, estamos hablando de una culpabilidad o no culpabilidad, no si eres inocente. Si te fijaste, la palabra inocente no se utilizó en esa frase. Culpable o no culpable, más no inocente. Si ya estás ahí, lo único que vas a poder demostrar el jurado es que fue culpable o no fue culpable. Estas cuestiones jurídicas que se manejan en este país son diferentes a lo que manejamos en México. Como te decía, la cultura mexicana, a excepción de la materia laboral, no es litigiosa como tal. Los términos son muy largos, los juicios se extienden demasiado. El otro día, haciendo hora, ya ves que están cambiando las juntas para tribunales laborales. Me enteré que había una demanda que tiene 31 años. No, bueno, el señor ya falleció hace quién sabe cuántos años. Sus herederos de los herederos de los herederos ya tomaron posesión de esa demanda y hace que la gente pretenda o mejor arreglar las cosas. Hay un dicho muy famoso que dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Acá en Estados Unidos los juicios son más cortos, son más rápidos y hace que las cosas den vuelta más rápidamente. Hay situaciones en las cuales uno prefiere evitar al abogado porque es muy caro. Pero luego, fíjate cómo viene. La pregunta es, ¿y puedes tú vivir sin el consejo del abogado cuando en un momento dado vayas a tener problemas? Can you afford not to have an attorney? Sería la frase en inglés. Sí, Pues, acá en español mexicano diríamos que lo barato sale caro. más o menos así es correcto eso. El mexicano que viene para acá, y tenemos de varias categorías, por llamarlo de alguna manera, definitivamente quiere ahorrarse un centavo, 2 centavos, bueno, acá $1 o $2, ¿no? Se los quieren ahorrar. Todo mundo nos queremos ahorrar dinero. Estoy de acuerdo en ello. Pero hay que fijarnos en los dólares, no en los pennies. Estoy cuidando los pennies para gastar dólares. Mejor cuida los dólares que los pennies se cuidan solos. Eso de esa expresión, es decir, tienes que tomar, vas a arriesgar tu patrimonio, vienes para acá, vas a arriesgar tu patrimonio, asegúrate que quien te va a cuidar tu patrimonio sea una persona capaz, profesional y entendida en el arte del derecho, en el arte de la contabilidad, en el arte del derecho migratorio, en el arte de todo lo que vas a estar rodeándote de. A diferencia de México, aquí tú no puedes, por ejemplo, te voy a un ejemplo muy claro. Se te descompone tu aire acondicionado, levantas el teléfono, le hablas a fulanito de tal, en Monterrey llegan y te lo arreglan rápido. Acá, el que te viene a arreglar tu aire acondicionado tiene que tener una certificación. Si no tiene una certificación, esa persona está pues violando ciertas reglas porque está trabajando en algo que no está certificado para hacer. Todo aquello que vayas a probar acá, que vayas a hacer acá, en la gran mayoría tienes que tener certificaciones. Incluso dentro del derecho, dentro del propio ejercicio profesional del derecho, hay certificaciones para diferentes áreas de especialidad, tengo entendido.
Es correcto. Dentro de la misma barra de abogados te dicen, esta persona es abogado en derecho laboral y estás aprobado por la barra. Y no todos los abogados acá en Estados Unidos buscan esa certificación, llamémoslo de esa manera. No todos los abogados la tienen, pero no por ello no dejan de ser abogados. Ahora bien, fíjate nada más otra cosa muy importante. Acá en Estados Unidos te gradúas tú de tu escuela de derecho y aún así no eres abogado como tal. No puedes ejercer la profesión. Tienes que pasar todavía un examen más, como el Ceneval en México. Acá tienes que pasar el examen de la famosa barra para poder demostrarle a tus congéneres, es decir, a tus abogados, compañeros tuyos, que efectivamente estás apto para ser admitido a ese, yo le llamo club, para ser admitido a ese club de la barra de abogados y puedas ejercer como tal. En México las barras son literalmente clubes, llamémoslo de alguna manera, y no lo estoy menospreciando, no me vayan a asociaciones juzgar. profesionales. Son asociaciones profesionales, pero no tiene una obligación. De la profesión, pero no como elemento de requerimiento para el ejercicio profesional. Es correcto. Si no tienes tu barra, no puedes fungir como para ser abogado. Puedes asesorar, puedes hablar, pero no puedes trabajar como abogado como tal. Entonces uno cuida mucho ese numerito de la barra de abogados. Muchos de los socios que tengo acá, que son abogados americanos, cuidan ese. Hay muchas cuestiones éticas. La cuestión ética de que si voy a contratar, voy a tratar de que un abogado, una persona venga a traer su negocio. Antes de que yo lo acepte como cliente, yo tengo que hacer lo que le llaman acá, correr un conflict search, hacer una... para evitar que no haya un conflicto de intereses. Hacer una corrida de conflicto de intereses. Es decir, que una persona dentro de mi despacho no haya representado a esta persona o haya estado en contra de esta persona que no lo podamos representar. Si no hago eso, estaría yo faltándole a las reglas. Es muy importante eso. Y en México agarras a uno y agarras a otro y agarras a otro y no sabes ni de dónde venían. Eventualmente dices, ¿sabes qué? Yo tuve un juicio en contra tuya, pero lo tenía el otro abogado. Pero ese era el otro abogado, aunque estés dentro del mismo despacho. Hay conflictos de intereses que no puedes superar. Hay reglas muy estrictas para tomar casos en los cuales no se pueden tomar tú por más que quieras, porque esas reglas no te lo permiten. Entonces, sí es importante establecer cómo manejar esas reglas, cómo entenderlas para poderlas en un momento ponerlas en práctica. El mexicano que viene a gastar su dinero, let me rephrase that, que viene a invertir su dinero, como dicen acá, potato, potato, tomato, tomato. Si quieres en un momento dado no gastar o malgastar tu dinero, toma las acciones necesarias y adecuadas para que ese gasto de dinero se convierta en una inversión de tu dinero a través de los profesionistas adecuados para que te puedan dar ellos un consejo que tú puedas ser eventualmente exitoso en el negocio que quieras poner. Ojo, si el consejo es mal dado, el profesionista es responsable y puede ser demandado para resarcir los daños que te haya causado. Sí, es situaciones en principio que pertenecen a la cultura de negocios, pero que tienen implicaciones jurídicas. Por ejemplo, una de las áreas quizá es el recurrir a los abogados y otro es el de la contratación de seguros, que en los Estados Unidos es imprescindible que tú contrates seguros para la protección de tus riesgos, inclusive riesgos de carácter profesional, cosa que aquí en México no es una cultura tan extendida. El seguro para el mexicano, y te lo voy a decir desde el punto de vista cuando yo estaba viviendo en Monterrey, veíamos el seguro como un gasto, inútil además. Que no se te enfermara un hijo tuyo o que no cayeras tú con algún dolor y llegaras al hospital, bendito seguro, ya lo pude utilizar.
Pero más allá de esas emergencias, consideraba yo que era un gasto inútil. Me vengo para acá, ya de más de 20 años acá, 24, 25 años que tengo acá, y me doy cuenta que todo mundo tiene seguros, que todo mundo lo considera algo normal. Es más, se ve anormal aquella persona que no tenga un seguro. Porque aquella persona que no tenga un seguro puede ser un riesgo para mí. Ejemplo claro, yo tengo un carro y está asegurado. Tú tienes un carro y no está asegurado. Tú chocas conmigo y me causas daños patrimoniales o de salud y no tienes seguro. Ah, bueno, entonces vamos a tener que demandarlo a él en lo personal. Ah, sí, pero esta persona en lo personal no tiene con qué responder tampoco. Entonces tú, para la sociedad, te acabas de convertir en un lastre. Porque ya que me quedé sin carro, mi patrimonio se vio afectado, ya me quedé yo lastimado desde mi salud físicamente por el golpe que acabo de tener. Y voy a tener que yo, desde mi seguro o desde mi bolsillo, pagar mis propios gastos, tanto patrimoniales, mi carro, como de mi salud. No es bien visto, es cultural, Carlos, es cultural esto. No es bien visto. Ah, es que yo no quiero pagar seguros. Y todo el mundo volteamos a ver. ¿Cómo que no tienes que comprar un seguro? Los seguros médicos, imprescindibles. Seguros de casa, imprescindibles. O sea, tienes que tener. Y además, hay toda una serie de tipos de seguros que tienes que contratar. Por ejemplo, mi casa está asegurada. Ah, pero si llueve mucho y se inunda, no tenías seguro de inundaciones. Ese es otro seguro que tienes que comprar aparte. Entonces tienes que adecuarte a la forma de hacer negocios y sobre todo tus contrataciones, desde el punto de vista jurídico hablando, tienes que ver cuáles te convienen, cómo te convienen y quién te va a proteger. El uso, en este caso, déjame utilizar esta palabra, de los abogados es necesario. Hay un dicho que dice, el abogado, un mal necesario. Pues yo no sé si sea un mal o no, pero lo que sí te puedo decir es que cuando lo tienes ahí, es como el seguro de gastos médicos. Cuando te enfermas, ahí está. Cuando necesitas un abogado, ahí lo tienes. Cuando necesitas un doctor, ahí está. No es que seamos un mal necesario, simplemente somos algo necesario en la cultura del negocio, en la cultura de poder llevar a cabo inversiones seguras. De todo esto que hemos hablado, te puedo comentar que muchos de los inversionistas que vienen a invertir su dinero acá, la primera plática que tenemos es, ¿tienes tu abogado de migración? ¿Tienes tu contador fiscalista? ¿Tienes tu abogado corporativo? ¿Tienes tu agente de seguros para protegerte? No es para mí, es más, a veces ni es para ti, es para proteger el patrimonio de tu familia. Y es importante saber con quién contratar, qué tipo de endosos necesitas. Y todo eso tienes que buscar a la persona adecuada e idónea para que haga todas estas contrataciones, ¿no? Hay un sistemita ahorita que se llama legal.com, es legal.com. Hay bajas formatos, y hay muchos otros sitios también que bajas formatos para crear tus propias empresas. Esos formatos, yo les digo, desde mi punto de vista, de mi opinión personal, sirven mucho, sí, pero ¿para quién? Para un local, para alguien que es de aquí, para uno que es extranjero. Tienes que hacer una especie de balance, qué es lo que se necesita y cómo lo vas a hacer. Porque me ha pasado muchas veces que llega la persona, forma una LLC de legal.com. Ah, pero quiero sacar una visa. Llevamos la LLC con el abogado migratorio y dice, sí, pero de esta manera como está esta LLC no sirve. Bueno, vamos a arreglarla. Ah, sin nada más que arreglarla, te va a salir el doble o el triple de lo que te gastaste aquí. Que hacer una nueva. Que hacer una nueva, exactamente. Entonces, el conocimiento de tus derechos, el conocimiento de tus obligaciones y cómo llevar una y otra hace la gran diferencia cuando tú decidas venir a invertir a Texas o a este país en general. Ojo, en México, te voy a dar un ejemplo muy sencillo y burdo si tú lo quieres llamar. En México tenemos una sola ley federal del trabajo y está sobre todos los estados en México. En Estados Unidos tenemos una ley federal del trabajo. Está sobre los 50 estados. Pero cada estado tiene su propia ley del trabajo. Y sus propias reglas.
y reglamentos, que son muy diferentes entre un estado y otro. Entonces, desde el punto de vista jurídico, te das cuenta que hacer negocios en Texas no es el mismo que ir a hacer negocios en Luisiana o hacer negocios en Nuevo México o en Arizona o inclusive California. Tienes que tener la certeza jurídica de que cuando vas a hacer negocios en un país, en un estado dentro de ese país, sea adecuado el consejo que te vayan a dar. Es decir, que no solamente se trata de pensar que vamos a ir a hacer negocios en los Estados Unidos como si los Estados Unidos fuera una entidad monolítica, sino que en realidad nosotros tenemos que pensar en hacer negocios considerando el estado en el que vamos a hacer negocios y consecuentemente eso quiere decir que vamos a necesitar un abogado aprobado por la barra de abogados de aquel estado para que le pueda dar los consejos y la orientación adecuada conforme al orden jurídico de ese estado en particular, independientemente de que si cruzas las fronteras de Texas a Luisiana o de Texas a Arkansas o de Texas a Nuevo México, entonces a Oklahoma o a otros estados fronterizos, ya además de el régimen jurídico de cada uno de los estados, también vas a estar enfrentando alguna normativa de carácter federal. Parecen muchas complicaciones. Y lo son, pero esas complicaciones se van disipando conforme vas absorbiendo esa forma de la cultura de hacer negocio acá. Cuando yo llegué acá, por segunda vez, terminé yo mi high school aquí en Estados Unidos y me fui a México a estudiar Derecho. Regreso ahora a Estados Unidos por segunda vez y empiezas ya no como un jovencito de high school, de prepa, que pues vivías porque tu mamá te mantenía, literalmente. Ahora que tú ya tienes que trabajar, ahora que tú ya tienes que estar haciendo y ser próspero en el negocio, te das cuenta que esto que era muy complicado, conforme lo vas entendiendo, se va amalgamando en tu cerebro y en tu forma de actuar. Entonces, O sea, te yo lo vas que recomiendo inculturando al sistema es correcto, de los Estados Unidos. es correcto, es correcto. Es, como le digo yo, te tienes que vacunar para poder entender esto. ¿Es fácil? No, pero sí se puede hacer. Es que tú eres abogado y entiendes mejor. No, yo tengo muchos amigos que tienen el mismo camino que yo y que actúan de la misma manera que yo, porque ya tienen la cultura del respeto, la cultura del seguro, la cultura del abogado, la cultura del doctor. ¿Cuándo vas a ver al doctor? Cuando te sientes mal. ¿Pero por qué no vas antes? Acá los negocios, no en todos, pero en muchos negocios, te obliga el negocio, la empresa, todos los años te tienes que ir a hacer un chequeo. Quieras o no quieras, tú tienes que hacerte un chequeo. ¿Por qué? Porque la empresa, tú eres una persona vital para la empresa. Si no te lo haces y te enfermas, ¿qué crees? La empresa va a sufrir. Es que mi empresa es muy buena y se preocupa por mi salud. No. Se preocupa porque la empresa no pierda tu forma, tu sapiencia, tu forma de hacer negocios, porque si no va a estar en problemas. Verlo fríamente. Entendamos el negocio. Sí, es como cuando tú ibas a alguna tienda en los Estados Unidos, antiguamente Sears o el Pep Boys o lo que sea, y que decías, bueno, aquí es una cosa maravillosa de que se preocupan mucho porque la gente no tenga un accidente y no pase de las rayas de tal color o esa cosa, o no se exponga. No, en realidad lo que no se quieren es exponer a ellos a tener un accidente, tenerle que hablar a su seguro y les aumenten las primas. Correcto. Y consecuentemente va a tener un efecto negativo en las finanzas del negocio. Pero esto no hay que verlo aislado, sino de manera integrada, que funciona bien y funciona para todos. Pero particularmente entonces tú dirías que los
principales temas que hay que considerar cuando uno va a hacer negocios en los Estados Unidos es paso número 1, conseguir a un abogado. Me imagino que no habrá que conseguir un maestro o un pastor o un médico. O un médico, porque tú apenas estás queriendo ingresar, pero tu túnel, tu puente de ingreso es a través de un asesor jurídico. Esto es muy importante porque quizá cuando mucha gente viene a México, lo primero que buscan es un corredor o un experto en materia de negocios, pero esto es porque se trata de México y la cultura de negocios mexicana también permea en los que vienen del exterior. La asesoría adecuada es que si tú vas a entrar a los Estados Unidos, tu primer punto de contacto es un abogado. Y los puntos que tienes que ver con el abogado se refieren primero al derecho migratorio, luego al derecho comercial, societario y me imagino cuestiones que tengan que ver con la operación propia de tu negocio y luego el tema fiscal y luego el tema de seguros. Esto sería el orden de cosas que hay que hacer y cómo recomendarías tú que se implementara. Fíjate que ese es un buen roadmap. Sin embargo, yo agregaría algo a todo lo que acabas de decir. Fíjate nada más, vamos a desmenuzar todo esto. Dijiste, vamos a contratar a un abogado. Hay que asegurarnos que ese abogado que tú vas a contratar conozca en su momento, en este caso que eres mexicano, conozca cuestiones internacionales. Número 2, que tu abogado migratorio conozca, porque no todas las nacionalidades tienen el mismo tratamiento para venir a Estados Unidos. Es decir, que no se trata nada más de encontrar a Saúl. Sí, claro, tienes que establecer que realmente ese abogado sepa y tenga el expertise para hacer ese negocio contigo, que sea abogado internacional, que sea un abogado, en este caso migratorio, también que maneje la nacionalidad a la que tú perteneces. Un abogado fiscalista, un contador, fiscalista que sea internacional para evitar la doble tributación México-Estados Unidos, porque hay tratados. Tu seguro, el seguro es, los bienes que vas a asegurar van a ser aquí locales, en Estados Unidos. Y el carro, si yo quiero en un momento dado llevarlo a México, ¿el seguro que tengo aquí me va a cubrir en México? No necesariamente. E inclusive, si ese carro lo sacas a crédito, la institución crediticia, financiera, banco, llámese prestadora, te va a poner inclusive una prohibición de que ese carro salga del país y no lo puedes llevar a México. Entonces, ese carro no va a estar asegurado. Hay que ver con qué institución financiera te va a permitir ir y venir en tu carro. ¿Qué institución de seguros te va a permitir que tu carro quede asegurado, sufra un accidente en México o en Estados Unidos? Y esos detalles solamente los vas aprendiendo a golpes y a sombrerazos. Bueno, es correctamente la analogía que tú estabas haciendo hace un momento. Hay que vacunarse. Puedes adquirir la inmunidad porque te dio la enfermedad y te enfermaste gravemente, o porque te pusiste una vacuna y ya eras resistente a la enfermedad. En este caso, la vacuna requiere ser llamada un abogado. Correcto. Un abogado, un agente de seguros. Un abogado, un agente de seguros, pero alguien tiene que llevar la voz cantante. Sí, es importante. Hay mucho charlatán también, déjame decirte, y déjame decirlo abiertamente. Hay mucho charlatán de este lado que te va a prometer
que él te consigue el mejor abogado, que él te consigue el mejor abogado migratorio, el contador te hace todo un pool y te platica y te dice, te va a costar $30,000. Y no lo volviste a ver. Hay muchas personas, y te voy a platicar un caso que no me consta, ahora sí que es el amigo del amigo. Unos regios fueron y compraron un terreno en la ciudad de Dallas. El abogado que lo vendió y el agente de bienes raíces que lo vendió no les dijo nada que alrededor de ese terreno, por encima, iba a pasar un highway, una carretera. Fueron a la ciudad y le dijeron, quiero sacar, ¿qué vas a construir aquí? Voy a construir un edificio de 40 pisos y quiero el permiso para construcción. Y le dice la ciudad, no puedes. ¿Cómo no? Si es mi terreno, yo ya lo compré, ya lo pagué inclusive. Pero no puedes. ¿Pero por qué no puedo? Si es mío, puedo construir lo que yo quiera. Dijo, no, porque aquí los planes de la ciudad, por ahí en medio de tu terreno va a pasar un highway. El charlatán de la gente de bienes raíces y el charlatán del abogado no le hicieron, porque eran muchos miles de dólares lo que se iban a ganar en esa venta. Porque además el terreno estaba muy barato. Extrañamente. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado que la gente con la que te vas a asociar sea de reputación, sea de alguien conocido que le fue bien, algún amigo tuyo. Ojo, no hay que pedirle consejo al compadre, porque a lo mejor el compadre lo hizo solo y no necesitó de nadie. Suerte. Pero hay que saber, oye, compadre, ¿con quién me recomiendas? Ve con fulanito, él me trata bien. Ya tienes una referencia de alguien. Si no, haz tu due diligence, tu debida diligencia para saber qué es y a quién contratar, ¿no? Sí, a mí me parece que esto es muy importante y eventualmente quizá debería hacer referencia a un tema del que poco se habla. Es decir, quizá el canal para llegar a un despacho jurídico adecuado sea justamente un despacho mexicano. Es decir, una recomendación. Puedes, uno de los caminos, quizá no el único, pero uno de los caminos que ofrecería más seguridad es iniciar a cruzar el puente a partir de un despacho mexicano que tenga esos contactos, porque igual que tú estás comentando, charlatanes y defraudadores hay en todas partes. Gente muy simpática que además tiene sus oficinas en los mejores edificios y viste de la mejor ropa comprada en los almacenes más caros. Pero todo eso es un oropel para engañarte. Finalmente hay que tener una clara conciencia de que no existen cadenitas de oro de 24 quilates que valgan $1. Y esto que tú me estás diciendo parece que era una situación muy clara en el terreno que lo compraron barato y que pensaron que ya habían matado víbora en viernes, pero en realidad lo que compraron fue un terreno inutilizable. Un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quienes tratamos. Y lo que están haciendo también es comprar un litigio, que es que uno piensa a partir de tantas series estadounidenses que el litigio en los Estados Unidos es una maravilla y podría serlo, pero cuesta también de veras. Sí cuesta. Hoy en la tarde precisamente estaba hablando, antes de venir aquí a tu programa, estaba hablando con una persona, un inversionista que está en Saltillo precisamente, y él invirtió una sustancial cantidad de dinero en un programa que se llama EB5, para obtener una residencia permanente aquí en Estados Unidos a través de ese programa que es de traer dinero fresco del extranjero, ¿no? Hay otras personas que él me comentaba que, y la asesoría que él pagó le costó $25,000. Fíjate nada más, le costó $25,000.
Y su cantidad de inicial fueron, si mal no recuerdo, creo que fueron $600 o $700,000 sobre ese proyecto. Ok. Cuando él habla con algunos de sus compañeros, dice, ok, voy a ver eso de las inversiones de las famosas EV5 o EV5s. Eventualmente dice, me lo volví a encontrar a mi amigo y le pregunté que cómo le había ido. Dice, no. Encontré uno más barato que tú. Sí, ¿y cuánto te cobraba? $5,000. ¿Y luego? No, pero no quise pagar $5,000, es mucho dinero. Nada más para que me dijera, para que me hablara, para que me dijera cómo le tenía que hacer. Y dice, no hay persona que yo conozca. Esto te lo estoy parafraseando de la plática que yo tuve con él hace una hora y media. Dice, no hay persona que te vaya a asesorar que valga la pena, que no sea un charlatán que te cobre $5,000. Hablando con la otra persona que nos había invitado ahí a platicar, dice, $5,000 sobre esos proyectos. Dice, nadie cobra $5,000. $5,000 es lo que te cobra un abogado de retainer para poder presentar la demanda o contestar una demanda. $5,000. Y eso los abogados que no saben cobrar, porque me he encontrado con casos en donde el retainer es mucho más que $5,000. Sí. Aquí en el área es un estándar. Aquí $5,000 en esta área aquí. Divorcios, demandas, contestaciones. El retainer son $5,000. Entonces, más al norte, estás hablando, la vida es más cara. Y les voy a dar una primicia. El área del Valle es una de las áreas, si no es que la área más, con el costo de vida más barato en todo Estados Unidos. Muchas de la gente lo que están usando, sobre todo los inversionistas mexicanos, están utilizando el Valle, McAllen, Brownsville, Harlingen, las ciudades de aquí del Valle, la están utilizando como headquarters, como cuarteles generales, para que de aquí sacar sus productos y sus servicios, pero desde aquí. Porque tienes lo mejor de dos mundos, realmente. Yo vivo aquí y te lo puedo constatar. Monterrey me queda 2 horas. San Antonio me queda 3. Brownsville me queda 40 minutos. Laredo me queda 3. Entonces, estamos en un centro. McAllen está muy céntrico, pero también está Pharr, está Harlingen y todo lo que es esta región. Entonces, esta parte de aquí se ha estado convirtiendo en un hub para atraer inversores, inversionistas, para que en un momento dado formen aquí sus oficinas generales y de aquí empiecen a enviar al resto de la República Americana sus productos. Porque es muy barato vivir aquí. Desde que yo trabajaba en la frontera a mediados de los años 80, se hablaba del valle, la conceptualización a futuro del valle como una sola área metropolitana. Y en esos momentos sonaba un poco como un sueño guajiro, pensar que podía llegar a convertirse en un área como Dallas-Fort Worth, cosas así por el estilo, pero hoy en día ya lo vemos con inversiones mexicanas que piensan poner sus oficinas generales ahí en la frontera, en el Valle del Río Grande, pero también con grandes inversionistas americanos, grandes inversionistas estadounidenses, es representativamente, diríamos, SpaceX, claro, que tiene sus oficinas en Brownsville y su centro de lanzamiento en Brownsville, y que eventualmente también es un detonador económico que a las personas que inviertan en el Valle del Río Grande les va a repercutir positivamente. Sí, claro. Mira, déjame hacer una comparativa de la palabra nearshoring. Espero y estés familiarizado con esa palabra. El nearshoring hoy por hoy es algo que ha llamado la atención. Es un programa muy antiguo, de los 50, data de los 50, finales de la Guerra Mundial Segunda. El país que se ha convertido en Europa como el México para efectos del nearshoring es España. Toda Europa se está yendo a España para de ahí brincar a México, para de México brincar a Estados Unidos. Fíjate nada más, está haciendo toda esta sinergia
para hacer las empresas de Europa, van y hacen empresas en España. España tiene el expertise de invertir en México, es uno de los países que más invierte en México después de Estados Unidos, aquí en México. Y posteriormente, de aquí de México, se van a Estados Unidos, se vienen para acá. Entonces, es un trampolín para muchos otros países el hecho que México esté tan cerca de uno de los mercados más fuertes a nivel mundial, ¿no? Si no entiendes el mercado, si no entiendes las sinergias que debes de tener y sobre todo, si no tomas las precauciones, la cautela adecuada, idónea para cuidar tu patrimonio, literalmente no nada más estás gastando tu capital, estás tirando tu dinero a la basura. No tener la asesoría adecuada es muy importante. No la tienes y al final del día lo que va a pasar es que vas a gastar ese dinero. ¿Te sobra o no te sobra? No lo sé. Pero ¿a quién le gusta tirar el dinero? Y me parece que por otro lado hay que tener conciencia de que este es un camino de dos vías. Es decir, que ambos países están sumamente vinculados y que los proyectos que nacen en México y que eventualmente tienen una repercusión en los Estados Unidos, como estas inversiones que salen de México y de mexicanos para ubicarse en particular en Texas, pero también hay negocios que vienen de Texas y que finalmente aterrizarán en México, o que vienen de Europa a México y luego a los Estados Unidos. Es decir, que pensar con criterios sumamente locales y regionales no siempre es de auxilio. Hay que poner en perspectiva toda esta amplia gama de interacciones jurídicas que se dan cuando uno hace negocios. Sí, y fíjate que, y ahorita pensando en tu pregunta, en tu comentario, tienes una situación en la cual vas a iniciar un negocio o vas a hacer, fíjate nada más, vas a iniciar un negocio en un país extranjero o va a ser la continuación de tu negocio que ya existe en México y lo quieres utilizar para llevártelo a otro país, en este caso Estados Unidos. No es un negocio nuevo, es la continuación de lo que ya tienes acá. No es un negocio nuevo, es un negocio que tiene una cultura, que tiene una idiosincrasia, que tiene un prestigio. Y al ser continuación de lo que ya tienes bien formado y te ha costado a ti y a tu familia mucho tiempo, tienes que entonces tomar esa nueva inversión en este nuevo país de una manera muy seria. Tu patrimonio, tu prestigio están en juego si tomas una mala decisión. Y con frecuencia también se da el caso de que la decisión de ir a invertir al otro país, ya sea México o los Estados Unidos, no necesariamente responde a tu iniciativa de querer ir a incursionar a mercados novedosos, sino a la necesidad de continuar atendiendo y sirviendo a tus clientes ya existentes. Porque, por ejemplo, cuando viene una gran compañía y se instala en México, no quiere comenzar de cero con sus proveedores, prefiere seguir con sus proveedores que tiene en su lugar de origen y eventualmente los proveedores tienen que tomar la decisión de o continuar conservando ese cliente o dejar que otro les gane el cliente que han trabajado durante tantos años. Pero me doy cuenta que vamos platicando sobre muchas cosas, sobre temas migratorios, sobre temas de cultura de los negocios, sobre temas de derecho societario y comercial. Veo que estamos hablando de los aspectos jurídicos de los seguros y me imagino que entre más continuemos hablando vamos a ir tratando en muchos más temas y me parece que de alguna manera
esto nos obliga a seguir conversando. Y a mí me gustaría, si tú me lo permites, extenderte una invitación para que nuevamente nos podamos reunir en estos micrófonos a continuar conversando sobre todos estos temas en los que realmente tú eres un experto. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para, antes de terminar, para que tú pudieras dirigir un mensaje claro y contundente para que el público que semana a semana sigue este programa pueda llevarse una idea a manera de conclusión. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente por la invitación. Y claro, con mucho gusto me sentiría muy honrado en volver a participar aquí contigo y en tus micrófonos. Hay algo que yo siempre les digo cuando doy conferencias de este tipo. Yo les digo, si te vas a llevar algo de esta conferencia, llévate esto. Lo importante cuando vas a iniciar o tienes el pensamiento de iniciar una aventura en este país de Estados Unidos o Texas, llamémosle así, que vienes para acá, tienes que hacer tu due diligence, tu diligencia, tu debida diligencia. Venir a otro país, a otro estado, a otra ciudad, sin haber llevado a cabo esas investigaciones, es venir a tirar tu dinero. Es apostarle a un posible fracaso. Y no creo que ninguno de los inversionistas que en un momento dado quiera participar y mejorar su vida o la de su familia, quiera venir a malgastar su dinero. Aunque tenga de sobra. A nadie nos gusta andar tirando el dinero. Lo podemos regalar, fíjate nada más. Lo podemos regalar, pero no nos gusta tirarlo. Y el hacer una mala inversión es tirar tu dinero. Entonces, due diligence, due diligence, due diligence. Con eso cerraría yo. Con eso cerraría, y me parece que es muy importante, porque se trata de los puntos que hay que verificar para saber que vamos por el buen camino. Esta es la importancia de tomar el criterio de la seguridad jurídica cuando hace uno inversiones en Texas y particularmente cuando se realizan inversiones en los Estados Unidos. Yo quisiera agradecer de manera muy especial al licenciado Francisco Peña de la firma de Cachó, Cavazos y Newton por la fineza de su atención, por su generosidad y apertura en el tratamiento de estos temas que tienen tantas aristas que hay que tener en cuenta y que solamente el verdadero experto puede exponer de una manera breve y sustanciosa. Así es que no me queda más que agradecerte tu participación y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que nos interesa particularmente tratar aquellos temas que sean de su especial preocupación. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, muchas gracias, Carlos, por la invitación.